Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita y caballero, muchas gracias por su compañía y gracias por su preferencia. Es un placer para nosotros estar aquí con usted en este viernes 27 de mayo del año del Señor del 2022. Y pues ya se acabó el mes, señores, ya se fue, ya estamos iniciando el final de la primera mitad del año y concluimos ya con el primer mes del Q2, como dicen los oficinistas, o sea, hace el segundo cuatrimestre. Un saludo, por cierto, a todos los universitarios que terminaron o que van a terminar, y aquellos compañeros de aula también que inician este segundo cuatrimestre. Sigan echándole muchas ganas, necesitamos gente bien preparada, ¿no?, para mantener la maquinita de este país trabajando. Gracias, estimado radioescucha, por ayudarnos a difundir también este programa entre sus familiares y amigos. Y pues esto se puede hacer cuando comparte el link de este programa con ellos, ¿no? Recuerde que mientras más personas seamos en esta comunidad, mucho más información obtendremos y comprenderemos mucho mejor las cosas. Recuerde que es una semillita, ¿no? Es una semillita que plantamos y que cuando da fruto, pues generalmente es un muy buen fruto. Nosotros continuamos con nuestra emisión de este programa y seguimos hablando de la sexualidad humana. Y mire usted que sin duda pues han salido muchas más dudas y preguntas que tendremos que ir aclarando y respondiendo respectivamente conforme avancemos en estos programas, porque la verdad pues sí está muy arraigada la desinformación y sobre todo los conceptos de una moral que definitivamente ya no aplica, ya no cabe en este tiempo y en este momento. Hoy precisamente pues continuaremos hablando de este tema, pero ya a nivel más psicológico, emocional, espiritual, por decir algo, y social, porque desde mi perspectiva considero que estos aspectos son de suma importancia y pues desafortunadamente son los más mal entendidos, ¿no? Y se alimentan de ideas concebidas bajo muy gruesas capas de ignorancia y con información totalmente descontextualizada, aplicada sobre todo en diversas ideologías que si no alcanzamos a develar en este programa, pues yo espero que para los consecuentes programas sí podamos hacerlo y que hoy de menos nos quedemos con algo con lo que queramos profundizar un poquito más o que nos invite a profundizar un poquito más. Antes de dar inicio con este tema, estimado radioescucha, me gustaría compartirle así a modo de máximas de reflexión unos conceptos que obtuvimos del programa pasado. Estas máximas nos van a permitir entender un poquito más a fondo todo lo que vamos a platicar el día de hoy, porque de lo contrario, lo que se diga aquí puede ayudar a la desinformación o se puede tergiversar, ¿no? Mucho más de lo que ya está. Pues bueno, una de esas máximas, le comento, pues es la sexualidad en el ser humano es completamente natural. Repito, la sexualidad en el ser humano es completamente natural y es un conjunto de aspectos físicos, psicológicos, sociales, emocionales y espirituales que se van conformando con las circunstancias que vive el hombre. Cuando digo hombre, en este contexto me refiero al ser humano, hombre y mujer. 2. La sexualidad no desaparece. Al ser parte integral del ser humano, esta permanece en el tiempo y en base al diseño hasta la muerte del sujeto, al diseño natural. Y trasciende en los aspectos emocionales y espirituales, pero permanece en los aspectos físicos mucho más cuando ya hay hijos de por medio. La sexualidad es un aspecto que se traduce como una herramienta para que el ser humano se complemente y complemente a otras personas, no solo de forma física, sino en todos los sentidos que el ser humano y la persona tienen en su abanico cuando definimos esta palabra, precisamente la palabra persona. Recordemos que la palabra persona pues es un sinfín de definiciones, no tiene muchísimas caras, muchísimas caretas, y cada una de esas caretas está involucrada de forma muy determinante con la sexualidad. Número 4, la sexualidad no es un fin, es un medio. Cuando convertimos la sexualidad específicamente en un fin, en cualquiera de sus aristas, corremos el riesgo de quedar en un solo lado de la línea, es decir, corremos el riesgo de polarizar la información y con ello quedar sujetos a esa idea. Si hacemos de la sexualidad un fin, ya sea con las modas, con la genitalidad o con diferentes filiaciones, pues es cuando empezamos a hacernos esclavos de todo eso. Número 5,
la sexualidad en el ser humano es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar en mucho nuestra vida, siempre y cuando logremos entenderla. Ahora, luego de escuchar lo anterior, pues tenemos que modificar nuestras bases y modelos que tenemos sobre el concepto de la sexualidad, sobre todo en el hecho de que no es un solo aspecto, que casi siempre pensamos que es la genitalidad, que finalmente no es malo. Digo, sabemos que la parte genital es como decíamos en el programa pasado, pues es la forma en que tiene el ser humano para reproducirse sexualmente, es la unión con el hombre, del hombre y con la mujer. Finalmente, pues esto también, lo que vamos a ver el día de hoy, pues no es una herramienta exclusivamente de placer, sino que puede ser también un camino que lleve a la santidad dentro del matrimonio. La sexualidad humana, al ser una herramienta, no puede ser un fin. Decíamos en el programa anterior que cuando este tipo de aspectos los convertimos en un fin, pues es cuando caemos en el hedonismo y propiamente en la esclavitud, ¿no?, de dichos aspectos. Por ejemplo, cuando nos sujetamos al vivir para trabajar, o el vivir para comer, o el vivir para nuestra sexualidad de manera genital, o aún de manera integral, estaremos siendo esclavos de cosas que solo son parte de nosotros, si nosotros las tomamos como para nosotros mismos. Es decir, todo eso nos puede llevar a la esclavitud si solamente hacemos que nuestra sexualidad trabaje para nosotros mismos. Y en este aspecto, pues digo, empezamos a ser egoístas y solo comenzamos a pensar en nosotros mismos, en nuestro propio bienestar, lo que conlleva a que los demás los veamos como objetos, cosas que se pueden usar y desechar. El paso que sigue es quitarle, dentro de esta actividad, es quitarle la importancia a la persona y a la vida, lo que lleva a que cuando hacemos uso de la sexualidad y esta tiene consecuencias, como embarazos no deseados, provoquemos los abortos, ¿no?, por el simple hecho de no entender la sexualidad que tenemos en nuestra vida. Y digo, menciono esto porque al final, insisto, cuando hablamos de sexualidad la mayoría piensa en las relaciones sexuales. En este momento es donde tenemos que pensar que además del conocimiento sobre la sexualidad, se hace necesario integrar de una manera fuerte aspectos como la gobernabilidad, el orden, la axiología, la moral, la ética, todo esto que nos va a dar como resultado una sexualidad sana. No obstante, pues dijimos que para ser capaces de gobernarnos en cualquier aspecto de la vida, se hace necesario un conocimiento tácito de las cosas, de nosotros mismos, y sobre todo tener objetivos de vida bien claros en base a nuestras circunstancias y deseos de superación, en base, insisto, a nuestra moral o la moral donde vivimos y en base incluso a la religión que profesamos. Porque todo eso, estimado escucha, nutre el concepto de la sexualidad que nosotros vamos a tener y de donde sin duda parten otras emociones y otras acciones. Ahora, comentamos también en el programa anterior que la conexión y el paralelismo de la sexualidad o que la sexualidad tiene con los demás aspectos que tiene el ser humano, pues la convierten en algo que está presente en todo momento, en todas las actividades, en todos los pensamientos, y esto se puede apreciar en la forma que cada quien tiene de ser. Ese ser es parte de nuestra sexualidad, y ese ser tiene pensamientos, costumbres, hábitos, creencias, tradiciones, etcétera, que van muy muy de la mano con la sexualidad, es decir, con el ser. Las relaciones sociales, por ejemplo, pues están encaminadas a eso, las amistades se cultivan con el fin de emparejarse, ¿no?, y de proseguir con la vida, pero también hay relaciones con uno mismo que tienen un vínculo muy estrecho con nuestra sexualidad. Entonces, lo que somos al interior, pues está marcado por esa sexualidad, pero no es determinado por eso. Aunque haya casos que son muy traumáticos, luego entonces, pues digo, tenemos que comprender que en algún momento podemos separar la sexualidad en tres rubros, ¿no? La sexualidad psicológica, la sexualidad física propia y luego la sexualidad social. La sexualidad psicológica es el conjunto de creencias, ideas, costumbres e incluso concepciones que cada persona tiene. Esta se nutre y se ha nutrido desde que empezamos a utilizar la razón. Y desde mi perspectiva, estas definiciones son las más importantes que tenemos y que debemos de cuidar, porque ahí inicia el flujo para establecer el trato que daremos a nuestro cuerpo como parte de la sexualidad, y van a definir también el comportamiento que tengamos en sociedad en ese mismo terreno. La sexualidad física es la expresión en nuestro cuerpo de todos los pensamientos que tenemos en la sexualidad psicológica. Es donde vamos a plasmar
todo aquello que tenemos en la cabeza. Entonces, como podrá usted imaginar, pues es bastante complejo. Incluso es tan complejo que en muchos casos esos pensamientos sí determinan toda nuestra vida. Aparte de que expresamos en la sexualidad física todos esos pensamientos, pues esta sexualidad también enmarca las reacciones químicas y físicas del cuerpo. Lo que escuchábamos en el programa anterior sobre la voluptuosidad, incluso sobre la temporada de celo para los animales, como decíamos, y que también nosotros los seres humanos la tenemos. Pero bueno, una vez que comprendimos todo esto, podemos entender el comportamiento que vamos a tener en las relaciones sociales y qué es donde vamos a complementar dichos conocimientos con los conocimientos de otras personas. Entonces, cuando esto pasa y nuestros pensamientos en ese sentido están tergiversados o son débiles o son muy radicales, podemos chocar o adoptar ideas que nos llevarán, como ya dijimos, a consecuencias muy nefastas. Pero si aprendemos a ver que la convivencia social es una actividad que nos va a permitir crecer como personas, es cuando empezaremos a explotar nuestra sexualidad de una manera correcta. Pero sin duda, tenemos que aprender a ver en el otro a una persona, no a un objeto. Ahora, en este programa también vamos a platicar un poco acerca de un aspecto que sin duda es también muy importante dentro de la sexualidad y que desde mi punto de vista no se toca, o sea, el tema. Asumo que porque se piensa que no tiene nada que ver, no se platica de él, pero no es así. De hecho, de ahí parte todo. Estamos hablando de la verticalidad que tiene la sexualidad. Déjeme aclararle un poco, no es espiritualidad, no, es verticalidad. Es decir, tenemos que ver la relación que existe entre la sexualidad y todos los aspectos que contiene la verticalidad, como la misericordia, el perdón, el servicio, la entrega, la donación, etcétera. Todas esas cosas que más de las veces las vemos como algo que no está ligado a la sexualidad, pero que sin duda lleva un paralelismo muy importante. O sea, no podemos separar una línea de la otra. Recuerda que al principio de estos programas, de estas series, estábamos hablando de que la verticalidad abarca todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios y obviamente nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad, nuestra fe. Todo eso es lo que abarca la verticalidad. Ahora, como usted sabe, pues la iglesia también tiene información muy importante referente a la sexualidad, a los tipos que ya se describieron antes, ¿no? Tanto la sexualidad psicológica como la física y la social, y sin duda, pues la religiosa, la vertical. Y como esa sexualidad está ligada al cuerpo como lienzo, donde se expresan dichos pensamientos, pues el Papa, nada menos que San Juan Pablo II, se aventó una serie de catequesis entre septiembre del año 79 y noviembre del año 84, o sea, 5 años, imagínense, 5 años, Juan Pablo II escribió y dio como catequesis algo denominado, o que ya después denominaron en ese compendio, Teología del Cuerpo, de la cual hablaremos un poco en este programa también. Eso se hace muy necesario, sin duda, porque pues en un principio la moral religiosa, cuando hablo de moral, de principio, me refiero a los primeros siglos de la Iglesia, se hizo una moral muy restrictiva. Cuando hablamos de estos principios, se hizo una moral muy restrictiva y muy castigadora. Recordemos que pues también en estos tiempos se hablaba más de la culpa, ¿no?, que de otra cosa. Entonces, desde ese entonces y hasta hoy, aún se piensa que el ministerio de la Iglesia, hay muchas personas que piensan que el ministerio de la Iglesia condena muchos comportamientos dentro de la sexualidad, lo cual es totalmente falso. La Iglesia no puede condenar algo que ha sido creado por el mismo Dios, porque más adelante veremos que la sexualidad es parte del ser humano, de nuestro cuerpo, y el cuerpo fue creado por Dios. Sin embargo, si se llama la atención o si se puede llamar la atención sobre el uso que se le va a dar a esa herramienta, a la herramienta de la sexualidad. Las puertas de los templos, escúcheme, nunca se han cerrado a las personas por su uso de la sexualidad en su persona. Antes, al contrario, exhorta a aquellas personas y a todos a que revisemos nuestra vida en ese aspecto, con el único propósito de estar bien. De esto también tendremos un programa bastante interesante en otras ocasiones, en otro momento. Bueno, finalmente, la sexualidad repartida entre estos 4 aspectos, el psicológico, el físico, el social y la vertical o el vertical, nos dejan entrever
casi todas las definiciones posibles. Entonces, en el programa anterior estuvimos hablando un poco acerca del aspecto físico. Hoy hablaremos un poco más del aspecto psicológico, socioemocional y sin duda pues del aspecto vertical que conlleva nuestra sexualidad. Y si no nos da tiempo de ver todo esto, pues tendremos sin duda más programas. Por el momento, estimado radioescucha, lo invito a que me acompañe a hacer una oración de inicio para que empecemos este programa como se debe. Yo le agradezco mucho su preferencia. Soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no le cambie porque pues está en la mejor estación de radio, no hay otra, voz de la iglesia, y nosotros de este lado pues ya comenzamos. Vámonos. Señor Dios, es tiempo de Pascua, es tiempo de paso. Es momento de pasar de puntillas por este tiempo pascual, lleno de preguntas sobre el resucitado. Tú, haznos ver la luz y que la oscuridad de nuestras interrogantes quede anulada por la luz de tu verdad. Te lo pedimos por el resucitado pascual, por el Jesús vivo que pasa. Que así sea. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias de verdad también por compartir este link con sus familiares y amigos y ayudarnos a hacer más grande esta comunidad. Gracias de verdad por compartir esta información. Aprovechamos este espacio para pedir una oración por todos los sacerdotes enfermos, para que Dios Padre pues les brinde su consuelo y a nosotros también nos permita seguir contando con nuestros pastores muchos años más. Le pido se una a nosotros en esta oración y si puede pues dedique un par de misas por los sacerdotes que usted conozca y por aquellos que no conocemos pero que sabemos que están en situaciones difíciles. Pidamos el día de hoy por todos ellos. Lo invito a hacer esta oración, son personas que entregan su vida al servicio y bien vale la pena reconocerles eso. Y pues bueno, es en este segmento donde vamos a platicar un poco acerca de la sexualidad psicológica que cada persona tiene. Permítame comentarle que esta sexualidad no es precisamente psicológica o está referida a la psicología de la persona, pero sí está referida a todos los aspectos que las personas tenemos en nuestra cabeza, a veces racionales, a veces totalmente irracionales. Y pues decidí llamarle psicológica porque al final no tenía otra palabra. Y digo, bueno, con eso nos podemos ayudar a ver a dónde es que se encuentran dichos pensamientos. También quiero platicar con usted un poco acerca de cómo estos pensamientos, si los sabemos utilizar y entender, pueden ser factor determinante para tener una sexualidad inteligente. Y esta sexualidad inteligente se refiere a entender los tiempos, aspectos, química y todo lo demás que involucra la sexualidad en nuestro cuerpo. Siempre en nuestro favor. Recordemos que la parte psicológica es un factor fundamental que interactúa con nuestro ser físico. Entonces, también ahí tenemos que ver los asuntos relacionados a esta sexualidad. Pero antes de continuar con nuestra charla, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, en Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Por supuesto, gracias por estar con nosotros. Y aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todos los transportistas, tanto los de carga como los de pasajeros. Pedimos por ustedes para que Dios les dé mano firme al volante y responsabilidad por su vida y por la de los demás. Que Dios les siga bendiciendo y que lleguen siempre a buen puerto. Decíamos que de forma natural nosotros traemos ya la sexualidad como parte de lo que somos. No obstante, no la entendemos del todo porque pues no nos dieron un manual, ¿no? O sea, nos entregaron el cuerpo así como estaba y órale, ¿no? Y lo primero que vamos descubriendo en esta vida pues es la manifestación de la sexualidad física que podemos ver en nuestro cuerpo, obviamente. Manifestaciones que platicamos ya en el programa pasado y que son parte de nosotros. Decíamos también que no son buenas ni malas. Luego de eso viene la interpretación que nosotros le damos a esas manifestaciones. E inmediatamente después de la interpretación viene el uso, donde sí podemos definir si su uso es bueno o malo, siempre en base a las interpretaciones. La interpretación que hacemos de las manifestaciones de nuestra sexualidad están regidas o son interpretadas en base al conocimiento que tenemos de ellas. Y ese conocimiento puede ser adquirido de forma experiencial o vivencial o académico, pero basado a su vez también en costumbres, tradiciones, ideas, creencias, circunstancias que la gran mayoría tiene. Recordemos que también somos seres sociales. Una persona que no tiene una educación sobre su sexualidad en su juventud o niñez, como quizá nos pasó a la mayoría, tratará de buscar el significado de estas manifestaciones en las fuentes y con los medios que tenga a su alcance. En nuestros días estos medios pueden ser la televisión, la internet, la convivencia con los amigos o amigas y sin duda, pues también después de todo esto, como todo ser humano, se va a ir siempre por lo más fácil. Ahora, imaginemos que aparte de que esta educación sana no existe ni se da, la que sí se da y sí existe, y se esparce, y se afianza, es la tradición y conocimiento de la moral de los padres de familia o de los referentes del mismo género que transmiten a los más jóvenes el conocimiento. Y los jóvenes aprenden de ellos, sí. El problema es que aprenden con todo y errores. Y entonces esto ocasiona que se repitan patrones. Vemos en estos casos situaciones como embarazos a corta edad, fornicación,
matrimonios rotos, madres solteras, homosexualidad, ideologías de género, etcétera, etcétera, que son adoptados por personas que su educación sexual se basa más de las veces en la genitalidad, pero que nunca les han hablado o les han hablado poco, por ejemplo, del respeto a su cuerpo, a su pensamiento, que quizá nunca les han hablado de cómo entenderse, cómo entender las reacciones de su cuerpo y cómo ir al principio de las cosas para entender la división de los géneros sin llegar a estereotipar a las personas, que lejos de defender, digo porque estas ideologías es lo que pregonan, lejos de defender la dignidad de la persona, la sujetan a cadenas de egolatría y de egoísmo. Junto con lo anterior, pues imaginemos que esta conciencia de la sexualidad se va alimentando también de un miedo terrible y de condena total hacia el placer corporal. O bien, se alimenta de lo contrario. Un libertinaje total, absoluto sobre el cuerpo, alimentado a veces incluso por las propias experiencias donde vemos a madres de familia aconsejando a la hija sobre el uso del cuerpo para obtener lo que se quiere, o a sobreexplotar el erotismo y la voluptuosidad para ser popular. Pero no nada más sucede en el caso de las madres hacia las hijas, en el caso de los padres hacia los hijos, hacia los varones, se les inculca también una educación referente a la sexualidad, donde se dice que el hombre debe de ser de tal o cual forma en relación al sexo opuesto, pero nada que ver con el hecho de tener un respeto, el hecho de saber, me atrevería a decir incluso que hay papás, que dicen a sus hijos o dan a sus hijos consejos acerca de que las mujeres casi son un objeto. Entonces, imagínese usted qué tan mal está todo esto, ¿no? Pero bueno, todo esto sin duda, pues es lo que cargamos, digo unos más que otros, pero me atrevería a decir que nadie, o quizá muy pocas personas, tienen una educación sobre su sexualidad bien aterrizada. Y pues lógico, tampoco es de echarle la culpa a nadie, ¿no? Sino que esto sería un llamado para ser inteligentes y empezar a analizar la parte de la moralidad antigua y actual. ¿Qué es lo bueno que tiene esa moralidad de antes? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo que debemos cambiar? Todo en base a nuestra ética, personal, que debe de estar muy reforzada por un marco axiológico bien fuerte y, claro está, hasta por parámetros religiosos. Y chistoso, esta educación moral y ética es la que menos se da, ¿no? Pero bueno, dicen que la moral es un conjunto de tradiciones, costumbres y hasta leyes sociales que se crea en una generación o en un rango de tiempo. Esta moral se aplica en muchas cosas y pues, sobra decir que todos vivimos dentro de ella. La moral es aquello que debemos de cumplir en nuestro desarrollo social. Por lo general, la moral tiene cosas buenas, pero también cosas que son políticamente correctas, pero éticamente inmorales, como tolerar cosas que deberíamos de denunciar, y no lo hacemos nada más para no vernos mal o para evitar conflictos. Eso es ser políticamente correcto, pero la moral en sí es un conjunto de reglas que se pueden modificar, o mejor dicho, que se deben modificar acorde al tiempo y acorde a las generaciones. Imagine usted que en la escritura viene un pasaje donde se dice que los escribas y fariseos habían hecho de los 10 mandamientos dados a Moisés pues un yugo de más de 500 preceptos para cumplir. Y cuando llega el Cristo, todo eso lo reduce a 2. Digo, pues con esas acciones tenía que causar revuelo, ¿no? Con la moral pasa lo mismo. La moral en la cuestión de nuestra sexualidad se refiere bien a la expresión de esa sexualidad de la forma correcta y de cómo se debe de expresar, pero insisto, la moral solo se aplica en las expresiones de la sexualidad que están o que se ven dentro de la sociedad, porque en la gestión de la misma, es decir, en la sexualidad al interior de nosotros, existe la ética. La moral sexual, por llamarle de alguna manera, dicta que no se deben tener relaciones sexuales en la vía pública, aparte que es muy incómodo, o que no se deben de hacer caricias subidas de tono en público, y condena, por ejemplo, el acoso sexual, o incluso hasta los piropos, ¿no? Y sin embargo, en las redes sociales, pues eso ya no tiene sentido, porque las fotos de packs se mandan a diestra y siniestra, entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y hombres, o sea, ya es un enviadero de paquetes que debería de haber. Las prohibiciones de la moral, en todos los sentidos, hablan de una regla general,
pero son prohibiciones que no contribuyen a una educación. Y como le comentaba, hay muchas reglas que se deben de cuidar, sí, y hay otras que se deben de reformar. Pero obedecer estas reglas morales siempre nos va a hacer sujetos capaces de convivir en la sociedad, y debemos de cumplirlas, porque al cumplir con estas reglas es porque estamos respetando a los demás, porque entendemos que todo lo que le decía hace rato sobre estas muestras de cariño que se hacen en público, pues son cosas totalmente íntimas. Son cosas totalmente íntimas a las que nadie tiene que tener acceso más que las dos personas que lo están practicando. Ya verá usted cuando hablemos de matrimonio, algo bastante bonito. No obstante, pues vemos que hay muchas personas que se dan unos atascones en el metro, ¿no? O en la vía pública, bajo la consigna de que ellos piensan que son libres. Y sí, quizá tienen razón, pero esas muestras de cariño, o de lo que sea que ellos digan que están haciendo, pues se deben de dejar para la intimidad, siempre para la intimidad. Ahora, la gestión de esta sexualidad está regida por nuestra ética, le comentaba, por los valores que nosotros tenemos, los cuales los hemos determinado como pilares de nuestra existencia. Y esto, estimado reescucha, desde mi punto de vista es lo más complejo. Porque como le decía, estos valores axiológicos y morales que tenemos nosotros mismos surgen, nacen, se acomodan, se van perfilando en base a nuestras creencias, pensamientos, circunstancias, tradiciones, etcétera, etcétera, y todo lo que le comentaba que puede estar dañando. Entonces, al ver una pareja expresarse cariño en lugares públicos, nos damos cuenta que quizá la ética personal, o sea, la ética de cada persona, de esa pareja, pues no está muy cimentada. Aplicar estos conocimientos a nuestra sexualidad nos va a permitir, o sea, bueno, no hacerlo en público, sino me refiero a aplicar estos valores y esta moral nos va a permitir ser más inteligentes y con ello disfrutar más de ella, como le decía. Estamos hablando de la expresión física de la sexualidad y eso implica también, pues, cómo adornamos nuestro cuerpo para llamar la atención, ¿no? Para llamar la atención sobre todo del sexo opuesto. Y aquí, estimado reescucha, permítame decirle algo más. No se vaya a molestar, no diga que no, pero todos nos arreglamos para llamar la atención. Aunque diga que no. Claro, digo, también para sentirnos bien. Y como dicen los psicólogos, no para gustarnos, que también ya hablaremos de ese tema. Al final, esta inteligencia es parte, como ya le comentaba, de la gobernabilidad que debemos de aplicar a nosotros mismos, pero sobre todo del conocimiento. Por eso vemos que la mayoría de personas que hacen este tipo de cosas en la vía pública o que tienen pues no sé, estas expresiones de cariño, terminan siendo personas con poco conocimiento, personas con poca experiencia, son muy jóvenes, vaya, ¿no? Pero también vemos ya personas, pues que están en una edad bastante avanzada y que siguen haciendo lo mismo. Esas personas de plano pues no han madurado, ¿no? Digo, el conocimiento trae, como ya hemos comentado, el conocimiento trae madurez. Pero bueno, volviendo un poco a la moral, una de las reglas, por ejemplo, pues es la de juntarse, casarse o vivir en pareja. Aunque esa regla ya a las nuevas generaciones pues les viene valiendo una completa, ¿no? Y dos con sal. La realidad es que las reglas que la misma moral pone en este tipo de relaciones hacen que los mismos jóvenes se vayan de ahí, que no las tomen en cuenta. Y eso hace que no se quieran cumplir, porque entonces ellos ven los resultados que esas reglas tienen en los matrimonios. Es decir, si la regla funcionara, o sea, si ellos vieran que vivir en pareja es algo bueno, que vivir en pareja es todo un proyecto de vida, que ellos vieran que en la referencia inmediata que tienen, que son sus papás, vivieran bien, estuvieran bien, y no podemos evitar los problemas mucho menos, pero que en determinado momento ellos se dieran cuenta de que la vida en pareja es buena, yo estoy muy seguro que ellos seguirían ese ejemplo. Pero como no lo ven, pues entonces dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir esa regla, y bajo su ética, que es una ética también muy manipulada ya, pues crean sus propias reglas. Y sin embargo, no aprovechan los beneficios que pudiera tener observar esta tradición, como por ejemplo la tradición de casarse. Esto no sucede por una simple razón, a nadie de nosotros tampoco se nos ha enseñado a gobernarnos, ¿no? Me ha tocado ver que muchas parejas que buscan casarse llegan al matrimonio pensando que es la única forma bien vista de dormir calientito. O es la única manera de que la novia o el novio ya no lo castiguen por llegar tarde.
o es la única forma que tiene de entrar el fulano a la casa, ¿no? Hay mucho de instinto en estas relaciones. Y al no gobernar ese instinto y las emociones, pues se van por los métodos más fáciles. Imagínese usted que hay personas que solo se casan por creer esta parte de dormir calientito y quieren validar esa intención con un sacramento que no entienden, con un contrato civil que no entienden. Ahora imagínese, cuando todo eso se acaba, ¿qué pasa, no? Tener la capacidad de gobernarse en la sexualidad es cuando conocemos bien esa parte de nosotros. Tanto la sexualidad física, que son todas las expresiones, como la sexualidad social y emocional y hasta psicológica, donde el control que ejercemos sobre ella se manifiesta en que respetemos la cronología de los eventos en nuestra vida. Llegando a ellos con plena conciencia y madurez, o al menos la necesaria, y con el conocimiento bien puesto para vivir lo que venga en esas decisiones. Es decir, gobernarnos significa respetarnos, respetar al otro y buscar en el otro el proyecto de vida. Pero el gobernarse no implica reprimirse, sino reorientar. No implica velar aspectos que pudieran parecer antimorales. Sí, bueno, a menos que el especialista le diga que lo son. Gobernar nuestra sexualidad también implica educarla, conocerla, aplicarla con ética y responsabilidad. Contener los instintos es reorientar la energía. Conocer la acepción del género y explotarlo en todos sus ámbitos es respetarme y respetar a los demás. Sí, sé que suena bien, quizás está fácil, pero la realidad es que es muy muy complejo hacerlo. Lo anterior, estimado amigo, querida amiga, es lo ideal, es el happy path, como dicen los programadores. La realidad es totalmente diferente, lo sé, pero podemos analizar y ver. Quizá nuestra naturaleza es muy demandante en las expresiones de nuestra sexualidad, somos calientes por naturaleza, y desde la ropa hasta el lenguaje, los pensamientos, lo manifestamos en nuestro comportamiento. Hay que empezar a ver cómo y de qué forma eso que estamos haciendo es parte de nosotros o estamos solo cumpliendo con una moral que no entendemos. Porque le puedo asegurar que siendo como somos actualmente, podemos mejorarlo y cambiarlo. La educación, la formación, la ética, el estudio de nuestra moral, la gobernabilidad, el entendimiento de la sexualidad desde el plano psicológico, físico, social, espiritual, nos puede ayudar a llevar una vida más plena y entender cosas que quizás siempre pensamos que están mal o que son hasta enfermedades, pero que para nosotros y en nuestro cuerpo son completamente naturales. Sé que es mucha información para digerir, pero le pido que lo intente. Mientras, ¿qué le parece si vamos a un corte musical muy breve y enseguida regresamos? No se vaya. Yo soy Juan Valdez y usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdez. Ya volvemos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, En la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales.
Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Gracias de verdad por su preferencia. Nosotros continuamos en este viernes bastante caluroso del mes de mayo, compartiendo la información pues que considero es de mucha relevancia para seguir forjándonos como personas y sobre todo también para compartirlo con las nuevas generaciones y hacer que estos chavos y chavas pues vayan tomando conciencia de quiénes son y sobre todo que lo vayan aplicando, si cabe, que lo vayan aplicando en su vida. También les recuerdo que pues hay que estar atentos aún con la pandemia del COVID. No ha terminado, no nos han dicho que ya terminó, y si bien es cierto que ya se han relajado bastante las medidas sanitarias, también es cierto que no hay que dejar de usarlas o de hacerlas, porque podemos caer en rebrotes nada agradables, ¿no? Por tal razón le pido que se siga cuidando y que siga utilizando los implementos necesarios, como el cubreboca en lugares cerrados o con mucha concurrencia, así como el gel antibacterial y la desinfección constante de las áreas comunes y las no tan comunes. Todo esto, como le digo, con el fin de impedir un rebrote que nos lleve otra vez a la confinación. Continuamos con este tema tan interesante sobre la sexualidad humana y pues en este segmento toca el turno para hablar un poco acerca de la sexualidad, pero desde el marco vertical y religioso. Y mire usted que este tema es bastante amplio, nos vamos a aventar como una hora en este segmento. No se crea, un poquito menos, como 45 minutos. Lo que nos obliga, sin duda, a utilizar este segmento como una introducción para tener uno o varios programas dedicados a esto, porque considero que se tiene que entender lo mejor que se pueda y es bastante información y alguna de esa información está bastante densa. Pero bueno, mire, antes de continuar, permítame felicitar a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan su santo. Muchas felicidades a todos ellos, porque según el santoral del día de hoy celebramos a los santos San Atanasio de Basecuqueta, San Bruno de Wisburgo, San Eutropio de Orange, San Gausberto, San Gonzaga Gonza, San Julio de Dorostoro, San Ranulfo de Arras y San Restituto Mártir. Chale.
Pues sí, así se llamaban. Pero también celebramos a un obispo que se llama San Agustín de Canterbury. Este obispo es santo y fue obispo de Canterbury allá en Inglaterra, el cual, habiendo sido enviado junto con otros monjes por el Papa San Gregorio I, San Gregorio Magno, para predicar la palabra de Dios a los anglos, fue acogido de buen grado por el rey Ethelberto de Kent. Imitando la vida apostólica de la primitiva iglesia, convirtió al mismo rey y a muchos otros a la fe cristiana y estableció algunas sedes episcopales en esta tierra. Murió el 26 de mayo entre el año 604 y 605 de nuestra era. Es interesante porque este santo dejó columnas y bases bien establecidas allá en Inglaterra para la entrada de la religión católica. Después ya vino el show del rey Enrique, que quiso hacer su propia religión y todo el rollo, ya sabe usted, ¿no? Con la parte de los anglicanos. Pero el señor San Agustín de Canterbury dejó bien establecido la parte de la fe y de la religión allá en Inglaterra. Hizo muchas cosas que fueron bastantes interesantes, vamos a decirlo así. Pero lo más interesante de todo es que, bueno, fue uno de los pocos santos, o ha sido de los pocos santos que, pues de alguna u otra manera, no la tuvo fácil, pero sí le echaron mucho la mano, ¿no? Por ejemplo, la esposa del rey Ethelberto, que después ya se convirtió en santa, es Santa Berta, a este obispo, a San Agustín, le concedió, ¿no?, que Ethelberto fuera, pues, buena onda, el rey Ethelberto, que los recibiera, incluso que se dejara bautizar y que bautizara muchísima gente. Incluso les regaló un castillo para que ahí pusieran un convento, ¿no? Entonces, en este tiempo, ese castillo es la famosa catedral de Canterbury. Y al final, algo muy interesante también en estas tierras es donde este rey les dio la libertad a sus súbditos para que escogieran la religión que quisieran, pero les recomendó que se instruyeran en la religión de Jesucristo, y tanto les agradaron a aquellas gentes las enseñanzas de Agustín y de sus monjes, que según Santopedia, en la Navidad del año 597 se hicieron bautizar nada menos y nada más que 10,000 ingleses. Y entre los nuevos bautizados, pues estaban los que ocupaban los cargos más importantes de la nación. Ya sabe usted cómo funciona esto. El ejemplo lo van dando los de arriba y los de abajo los vamos siguiendo. Esta fue la vida de San Agustín. Le invito a que, si desea conocer un poco más acerca de este santo, pues ingrese usted al portal de Santopedia y vea el santoral del día de hoy. Ahí está completamente mucho de la obra que tuvo San Agustín de Canterbury. Y bueno, muchas felicidades a las personas que celebran su santo, su cumpleaños, que la sigan pasando muy bien. Además es viernes, digo, no es quincena, pero pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues ahí está, un gran misionero, ejemplo de vida, como todos los santos, que llevó la palabra de Dios a los ingleses. Saludos, por cierto, a todos los paisanos por allá, de aquella isla. En algún momento los iré a visitar. Continuando de este lado del charco, pues le comentaba en la introducción de este programa que Juan Pablo II escribió a lo largo de 5 años todo un compendio de catequesis que, una vez compiladas, formaron lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. Y esta se considera uno de los pilares más importantes para la educación referente a nuestra sexualidad. Para estudiar esta teología se hace necesario mucho tiempo, o bueno, de menos un tiempo en periodos constantes, para poder comprender bien a bien el mensaje y la invitación a la práctica que nos hace el Papa. Pero tomaremos de marco esta teología, o al menos parte de ella, para platicar un poco acerca de nuestro cuerpo y la expresión en él de nuestra sexualidad. Asimismo, hablaremos de la moral católica, sobre la educación sexual y cómo es que el magisterio de la Iglesia le da la importancia que dicho aspecto merece, y también cómo condena sin duda algunos actos que están mal. No porque atenten contra la fe, bueno, sí lo hacen, sino que atentan contra el hombre mismo. Y desde mi perspectiva, si me lo permite, la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, ve mucho la parte de la afección al hombre, ve mucho la parte de la afección hacia la vida de la persona. Y fíjese que este último tema, hay un tema muy interesante que es como, pues va a ser una patada en donde más nos duela, o les duela, para todos aquellos que condenan la carne, o sea, no la carne de puerco o la de res, que está muy sabrosa, sino condenan la carne como cuerpo del hombre,
diciendo que el espíritu es bueno, pero el cuerpo no. Este aspecto es bien interesante, porque a estas personas se les conoce como maniqueístas. Y de estos tales, la Iglesia también se expresa como una actitud que está mal, e incluso se menciona ya como una herejía. Y más adelante vamos a ver por qué. Ya entrando en el terreno de este asunto de la teología del cuerpo, pues le quiero compartir así a grosso modo lo que esto es. Y tomo el argumento de un conferencista que se llama Christopher West, que es parte de la información compartida por el Instituto Juan Pablo II de la Universidad de Anáhuac, en un artículo que habla precisamente de esto, de la teología del cuerpo. No voy a citar textualmente a este amigo, pero sí quiero hilar un par de ideas cimentadas en su ponencia. Y la primera es explicar por qué se dice o se denominó a este compendio de catequesis como teología del cuerpo, siendo que teología significa teos es Dios, logos es estudio. Podemos entender que es el estudio de Dios o lo que Dios nos permite saber de Él. Y el segundo término, la palabra cuerpo, que se expresa como una creación de Dios. Desde aquí se empieza a distinguir el peso de la definición, que podríamos apuntalar sin duda como el estudio de una creación de Dios desde el punto de vista divino. Y unas palabras que West menciona constantemente: vio Dios todo lo que creó y vio que era bueno. Son fragmentos del libro del Génesis. Entonces, de entrada tenemos que entender que nuestro cuerpo es una creación de Dios y por lo tanto es algo bueno. No podemos ser maniqueístas ni pensar que solamente el espíritu es bueno y la carne es mala. No podemos pensar eso. Es una herejía. West hace énfasis en eso cuando menciona que nosotros estamos conformados en algo que se llama naturaleza humana, que él interpreta como el matrimonio entre lo espiritual y lo material, y que ese hecho pues definitivamente nos hace únicos. Es decir, no hay criatura que tenga un cuerpo y en ese cuerpo lleve a Dios en su interior de la manera como nosotros lo tenemos, porque recordemos que los ángeles finalmente son creación de Dios, pero son seres espirituales, criaturas espirituales, no poseen un cuerpo. Explica también la importancia del cuerpo esta persona cuando habla acerca de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tanto el hombre como la mujer, y explica que la resurrección de Cristo no solo se da en el sentido espiritual, sino que Cristo resucita con un cuerpo glorioso. Además de todo lo anterior, West comparte una frase que dice el Cristo y a la que comenta que Juan Pablo II se refiere durante toda la catequesis de la teología del cuerpo, y esta frase se refiere a que desde el principio, es decir, el Cristo se refiere al inicio, a la creación, al motivo de la unión entre un hombre y una mujer, y menciona que Dios los creó como símbolo de la unidad eterna entre Cristo y su iglesia, entre Dios y el hombre. Mire, yo estoy en proceso de lectura de esta catequesis y lo que le puedo decir es que son cosas pues que sí tiene uno que comprender para no tergiversar su contenido, ¿no? Y aunque en un principio todo esto pudiera parecer específicamente cuestión de fe en todo su contenido, la realidad es que mientras más se va viendo el tema, más aplicaciones prácticas tiene. Ya si usted quiere fuera del ámbito de la fe, pues también chutes esta catequesis y verá que hay muchas aplicaciones que se pueden hacer en la vida cotidiana. De todo esto me quedo con un par de tópicos bastante interesantes. Uno de ellos es la etimología de la palabra género y su aplicación. Y sin duda la acepción que se le da para esta palabra pues es más que bella. West nos habla de la raíz de la palabra género como parte de la raíz de otras palabras que incluye generosidad. Género, generosidad. Y West menciona que el género se refiere a la forma, al modo en el que cada uno de nosotros va a aportar al objetivo de la creación. Es decir, el género describe la forma de cómo contribuimos a ese objetivo. Tratando de emular sus palabras, quedaría algo así como: la contribución del hombre es poner la semilla. Esa es una definición de género.
Y la de la mujer es la de tomar aquella semilla en su tierra y hacer que germine. Esa es otra definición de género. Palabras más, palabras menos. Dentro de esto, algo que quizá no guste mucho, pero pues que hay argumentos muy válidos para su descripción, como le digo, dentro de la fe, y luego dentro de las aplicaciones prácticas, es que menciona que cuando nosotros, en pleno uso de nuestra libertad, queremos asignarnos un género que no sea el que se nos ha dado por naturaleza, es cuando queremos ser Dios. Y con esto, el conferencista nos lleva al Génesis nuevamente y recuerda el engaño de la serpiente. Coméis de este fruto y seréis como Dios. Entonces, en esa libertad que tenemos, negar nuestra naturaleza es negar también la creación. Insisto, todo esto dentro de la fe. Pero esto que le comento está relacionado al entendimiento de nuestros deseos y sexualidad, pues que más de las veces no entendemos. Lo que le comentaba al principio, la sexualidad es parte del cuerpo y es algo que despierta deseos totalmente naturales. Así lo menciona West también. Entonces, la forma de satisfacer esos deseos tiene dos medios, dos formas, así de forma muy general. Puede seguir las reglas que nos obligan a reprimir esos deseos, ya sea brindados por alguna institución, ya sea brindados por las tradiciones, etc. O puede ir por la satisfacción de esos deseos, con lo que se tenga a la mano. West menciona que él lo experimentó así. Solo tenía de dos sopas: o morir de hambre, o irse a comer la fast food, con las concebidas consecuencias. Darse un atascón de hamburguesas, papas y refresco, que con el tiempo, pues sin duda le iba a traer serias consecuencias de salud. Ahora, pensando en lo anterior, creo que la gran mayoría de nosotros nos vamos por la segunda opción, ¿no? Porque, pues digo, quien se va por la primera son aquellos puristas y maniqueístas que piensan que el cuerpo es algo malo, ¿no? Y los vemos maldiciendo y gritando que todos los demás son una bola de fornicadores y pecadores que arderán en el infierno por lujuriosos. O bueno, algo así. Y esto tiene relación solamente a tratar de solventar esos deseos que todas y todos tenemos. Pero en esa satisfacción, o en tratar de tener esa satisfacción, nos gana la desesperación y terminamos comiendo, como le decía, la fast food o comida chatarra. Es decir, estamos haciendo de los placeres terrenales un fin en sí. Y aquí recordamos un poquito la parte de la gobernabilidad. West dice que este deseo que todos sentimos es casi divino, porque es parte de la creación de Dios. Entonces, él pone en el plató la pregunta sobre por qué queremos satisfacer un deseo casi divino, que tiene un propósito específico y eterno, trascendental, con algo que tiene como propósito satisfacernos por unos minutos y que va a ser específicamente momentáneo. Simplemente es algo que no puede pasar, por pura definición no se puede lograr. Entonces, como no podemos satisfacer esos deseos con las cosas que tenemos aquí, pues siempre vamos a estar insatisfechos y frustrados, aun cuando siempre se navegue con una bandera multicolor que es símbolo de alegría. En el fondo siempre habrá un deseo insatisfecho. Esto va haciendo también que de a poco el espíritu divino abandone el cuerpo y que con ello vayamos muriendo. Finalmente, estimado redescucha, la Iglesia nos ofrece una enseñanza más acerca de todo este asunto. En el Catecismo de la Iglesia, a partir del número 2337, nos empieza a hablar acerca de todo esto y da argumentos en una moral que vale la pena revisar. Digo, aquí por tiempo no lo vamos a hacer, pero se refiere a cosas como la castidad, la masturbación, la pornografía, la homosexualidad, la lujuria, la prostitución y la dignidad de la persona. Y aquí es donde yo le comento. La dignidad de la persona ya está en el ámbito quizá fuera de la fe. Lo vamos a revisar, sin duda. Pero esto ya es para hacerlo práctico. Está en el Catecismo de la Iglesia. Digo, me queda claro, sin duda, de que más de las veces
pues vivimos en circunstancias donde aplicar esto al 100 o en un determinado porcentaje, de verdad, tomando la analogía anterior, nos llevaría a morir de hambre. No obstante, también me queda claro que si entendemos por qué no debemos de hacerlo, o por qué debemos de observar estos principios, podríamos tener una vida más satisfecha. Y es que West nos pide que el pensamiento de vivir así, o sea, tratando de satisfacer nuestros deseos con cosas momentáneas, es tener el pensamiento y la vista siempre en el plano físico, y no alcanzar a apreciar el verdadero fin de nosotros como hijos de Dios, que siempre va a ser trascendental. Todo lo anterior, estimado redescucha, le comento que tiene una connotación, sí, de mucha fe. No obstante, considero que su aplicación práctica no es imposible. Solo es cuestión de apreciar y entender cada palabra, aceptarla y sobre todo decidir. Si queremos morir de hambre, comer comida chatarra con todo lo que ello implica, o buscar una dieta balanceada y satisfacer el hambre con algo más sustancioso. Y creo que usted ya sabe cuál es el tipo de alimento que debemos de buscar. Sobre este tema, esta parte de la conferencia que dio Christopher West, le estaré dejando el link de este video, que le comento, bueno, está en inglés, pero trae subtítulos, entonces pues es fácil de digerir. Digo, de verdad, si tiene chance se lo recomiendo. Por el momento lo invito a que vayamos a un corte musical y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés, si usted está escuchando en la línea de la fe, por favor no se vaya, ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en la Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Estamos de regreso, damita y caballero, muchas gracias por continuar con nosotros, de verdad me da mucho gusto poder compartir esta información con usted, y también muchas gracias porque usted nos hace el favor de compartir este link con sus familiares y amigos. Gracias de verdad, digo, ojalá que esta información pues abra canales de comunicación entre sus allegados y puedan discutir este tema un poco de forma más amplia. Digo, la experiencia de cada uno de nosotros en estos terrenos siempre va a ser útil para los más jóvenes. No dejemos de darles consejos, no dejemos de platicar con ellos. Le agradezco también los comentarios que tan amablemente nos hace llegar a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com y los mensajes que nos deja en los mensajeros, valga la redundancia, en los mensajeros que las redes sociales tienen para tal efecto. De verdad, muchas gracias. Estamos cerrando ya la emisión de este programa, del día de hoy, y pues me gustaría ir aterrizando todo este asunto, aunque la verdad es que se hace complejo. Se hace complejo aterrizarlo, pero pues es información que ha sido reflexionada a la luz del Evangelio y que no es mía. Digo, Juan Pablo II se pasó 5 años escribiendo toda esta parte, y hay muchas personas, muchos teólogos que han tomado esta parte de la teología del cuerpo también y que se han metido a escudriñarlo un poquito más, y la verdad es que no encuentran falla, es pura reflexión en base a los evangelios, como dice también Christopher West. Mencionábamos esa parte en el segmento anterior, y bueno, recordemos que la Biblia y sus libros no contienen una sola mentira. Entonces, si todo esto está basado y reflexionado en la Biblia, pues siempre va a ser algo muy bueno. Y mire, la verdad es que creo que necesitaríamos más programas para continuar con este tema, que de verdad tiene mucha información, tanto en la tradición de la Iglesia como los estudios de otras personas fuera del ámbito religioso, y que definitivamente son de mucha utilidad. Pero no se preocupe, iremos viendo estos temas en los programas subsecuentes, ya sea en esta temporada o en la que sigue. Pero vamos a darle continuidad, porque vienen temas muy interesantes, temas como la familia, el matrimonio, la relación de pareja. Por cierto, ahorita le voy a comentar de otros programas que vienen muy buenos, pero le voy adelantando que vamos a meternos un poquito en el show de la bioética, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entrarle a todo esto. Y bueno, esta semana estamos festejando la fiesta de la Ascensión del Señor. Y la próxima, se me hace muy interesante también esta fiesta, fíjese usted, así cambiando de tema, o bueno, dentro del mismo tema, porque hay aspectos bien interesantes, ¿no? Ahorita que estábamos hablando del tema del maniqueísmo, se me hace muy interesante ver cómo la mayoría de personas, no la mayoría, perdóneme usted, hay muchas personas que se quedan mirando al cielo. Entonces, es chistoso porque no entendemos la escritura cuando en este pasaje nos dice San Juan, que se aparecen los dos hombres de blanco y le dicen, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué esperan mirando al cielo? ¿No? ¿Qué están haciendo mirando al cielo? Ese mismo Cristo que se va a regresar. Por lo pronto, síganle chambeando, no váyanse a Galilea y órale a trabajar, ¿no? El punto es que esta parte no la entendemos. Esta parte, como que le decía yo que siempre nos vamos al fin seres humanos, nos vamos por la parte más fácil. Y esta parte siempre me ha causado mucha gracia porque conozco a muchas personas que se quedan así, se quedan mirando al cielo. No le estoy diciendo que salgan a misionar y no le estoy diciendo que nos convirtamos y nos vayamos a las fuerzas vivas y no. Me refiero a que la fe se transmite por las obras, dijo Santiago. Entonces nosotros tenemos que mirar al cielo con la esperanza de llegar ahí, pero trabajando desde aquí. Entonces, pues a chambearle, ¿no? No hay que quedarnos como viendo al cielo. Bueno, y la próxima semana ya estaremos celebrando también el domingo de Pentecostés. Para el viernes 3 de junio, Dios mediante, tendremos un programa especial sobre el Espíritu Santo, ya ve que es el gran desconocido, pero una parte muy importante de la Trinidad. Luego, para el 10 de ese mismo mes, tendremos el primer programa de una serie de 2 programas donde vamos a hablar acerca de la bioética, le decía. Y de esto pues tienen que ser 2 programas porque son términos muy densos que hay que analizar a profundidad y que voy a tratar de irme muy despacito. Vamos a tomar como referencia un libro, un autor que ya le comentaba yo que ojalá haya podido encontrar usted algo. Se llama Ramón Lucas. Es un, vamos a decirle, bioético, que tiene un par de libros. Vamos a tomar como base un libro que se llama Explícame la bioética, de este autor, Ramón Lucas. Está bastante interesante y es algo que a nosotros nos puede beneficiar mucho. Podemos sobre todo
Fíjese lo que le voy a decir. Dar respuesta a preguntas que nos hacen las nuevas generaciones y que más de las veces nos quedamos callados porque no tenemos los argumentos. Luego, el 17 tendremos un especial, el 17 de junio tendremos un especial sobre el Día del Padre y vamos a cerrar este mes con la segunda parte del programa de la bioética. Este par de programas va a complementar la importancia de la vida humana que empezamos a tratar desde que empezamos a ver la parte física del hombre. Ya pasamos por la parte de la sexualidad y ahorita estamos en la parte de la sexualidad y vamos a complementar con la parte de la bioética. Entonces, le comento, próximo viernes Pentecostés, luego el primer programa sobre la dignidad de la persona, enseguida un especial de Día del Padre y posteriormente el segundo programa cerrando ya la parte de la dignidad de la persona. Y pues bueno, dicho lo anterior, vamos a continuar con nuestro tema, el tema de la sexualidad humana. Y continuamos tomando algunas frases de Christopher West, insisto, en esta conferencia que le mencionaba yo en el segmento pasado y que puede usted revisar en el link que les vamos a dejar en la descripción de este video, específicamente YouTube. Y pues vamos a continuar con este tema con la idea de que todo lo que tenemos en el mundo, esta idea es de él, o bueno, de ahí viene, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que vemos, es una demo. Es un icono de lo que realmente viviremos. En palabras llanas, sería algo así como que es la degustación de un platillo que vamos a poder consumir en la eternidad. De ahí la premisa que le comentaba en el segmento anterior sobre el alimento. Podemos disfrutar la degustación, pero no debemos de pensar que eso es lo único que tendremos. Entonces debemos de aplicar en nosotros la gobernabilidad para poder disfrutar en este mundo de la creación del Padre y estando atento a que no nos excedamos en ese disfrute porque al rato vamos a querer ir por más. Y recordemos que es algo que decíamos que nunca nos va a llenar porque queremos llenar un vacío emocional con algo físico. Es como cuando estamos tristes y no dejamos de comer. Bueno, yo no dejo de comer aunque esté contento, es un problema. Pero recordemos que esos problemas psicológicos los transportamos así, ¿no? Decía Daniel Coleman que uno de los hábitos peores que puede tener el ser humano es tratar de convertir lo emocional en lo físico, porque es cuando empezamos a creer que con los placeres o la comida o cualquier otra cosa, otra acción física, vamos a sustituir o a llenar esos huecos emocionales. Es básicamente imposible. Ahora, el hecho de tener esta naturaleza humana y dentro de ella nuestra sexualidad, pues nos hace ver que la podemos utilizar para disfrutar esta creación, porque como dice West, toda la creación que vemos está relacionada a la fecundidad, a la sexualidad expresada en sentimientos, emociones, actividades y comportamientos. Pero decíamos que la expresión de la sexualidad también tiene que ver con las emociones y los sentimientos como el amor. Recordemos que el amor es un sentimiento que se va transformando y que al final es la causa por la que nosotros estamos aquí. Es el motivo. Y es la base de la relación que Dios tiene con el hombre. El amor en todas sus expresiones habla acerca de darse. Habla acerca de una donación. En un ejemplo claro, pues vemos que Dios Padre nos da a su Hijo. Esta donación, que implica sacrificio, es un acto de amor. Ahora, esa donación no necesariamente tiene que ver con el matrimonio o con la vida en pareja. La donación de uno mismo es en el servicio. Y ahí específicamente puede ser en pareja, puede ser en solitario, puede ser hacia la comunidad o con la familia, porque también todo sacrificio es fecundo. Es el ejemplo de la semilla que muere para dar fruto. Hay varias formas en la que esta entrega se hace sacra. Una es el matrimonio, decíamos, y cuando se toma este sacramento se genera la unión entre el hombre y la mujer, que asemeja y es ícono de la unión entre Cristo y su iglesia, entre Dios y el hombre. West menciona que así como todo en la creación es solo un ícono de lo que veremos más allá,
El matrimonio es la degustación de la unión eterna, de la unión que menciona, de la fiesta del festín de la boda del Cordero, que menciona Juan en la parte de su libro, ya en el Apocalipsis, creo que sí es el Apocalipsis. No obstante, en Revelaciones, perdón. No obstante, en este sentido, no podemos dejar de lado la respuesta a la pregunta que me imagino ya le está rondando por la cabeza, ¿no? ¿Qué sucede con los sacerdotes? ¿Qué sucede con los que no se casan? ¿Qué sucede con los solterones y las solteronas, no? Todo esto tiene que ver con el entendimiento de la vocación y el ciclo que se cumple en la Trinidad. Vamos a ver. La Trinidad, la Santísima Trinidad, es una familia. Es el modelo ideal de familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como la parte fecunda de todo. Si lo transportamos a nuestra realidad, el hombre, la mujer y los hijos representan este mismo modelo. Un hombre o una mujer que decide o está llamado a cumplir este mismo ciclo, pero en solitario, como se dice, tendría que cumplir con los mismos elementos, con los mismos parámetros que tiene el modelo anterior, el modelo trinitario. Tiene que haber un padre, tiene que haber un elemento fecundador, y un producto de esa fecundidad. Recordemos que la fecundidad no es propiamente femenina. Simplemente, la semilla sin tierra no se fecunda. Y lo que vemos in vitro, pues es otra cosa, es una aberración. Entonces, un hombre o mujer que sigue este modelo de acuerdo a su género, y recordemos que género es la forma en la que nosotros participamos y nos damos en este proceso, y se convierte en algo fecundo, y el producto de esa fecundidad es un servicio hacia sus hermanos, entonces está cumpliendo con el ciclo trinitario. Para muestra, pues podemos ver a Juan Pablo II, que no tuvo hijos, ¿no? Bueno, no hemos sabido que los tenga. Y dejó mucha información. Pues como le decía, se aventó la catequesis y teología del cuerpo durante 5 años, ¿no? Y él fue fecundo. La Madre Teresa de Calcuta no tuvo hijos, pero fue fecunda en su vocación. Dio frutos en su vocación. Eso significa la palabra fecundo, dar frutos. Y aún así, solo en compañía o en compañía, el objetivo es el mismo. Sed fecundos y multiplicaos. También es del Génesis. Todo lo anterior es parte de nuestra sexualidad. Hasta aquí podemos decir que este aspecto es la herramienta que nos va a ayudar a lograr este objetivo. Después de escuchar esto, pues debemos agregar que nuestros días, y a partir de la revolución sexual en los años 60 y 70, pues el ciclo trinitario se rompió. Muchas personas son conscientes de su sexualidad, pero no de su fecundidad, bajo el concepto que dijimos antes, ¿no? La mayoría de las personas son conscientes de su divinidad, pero no de su humanidad, y al revés. Muchos son conscientes de su humanidad, pero no son conscientes de su divinidad. Cumplir el objetivo que Dios fijó para el hombre, después de la expulsión del paraíso, ya recae específicamente sobre el hombre, y a partir de la libertad que él tiene. Aquí es donde yo veo definitivamente una seria debilidad. Bajo la premisa de conocimiento, juicio, acción que hemos trabajado en la temporada anterior y en esta temporada, debo de decir que tomar este trinomio pues nos va a permitir tener un mayor rango de acierto. Cuando no tenemos conocimiento, siempre tomamos decisiones muy mensas, ¿no? Con la libertad pasa lo mismo. La libertad no sirve si no se tiene responsabilidad y autoconocimiento, si no se tiene ética, si no se tiene moral ni juicio. No tener todo eso es usar la libertad como si le diéramos un arma cargada a un niño. Todas las modas, ideologías, pensamientos, tendencias y doctrinas políticas o sociales son armas de doble filo para quienes no tienen acceso al conocimiento, para que se pueda
para que puedan luchar contra eso. Y se puede evitar todo esto cuando se va en busca de la verdad, cuando se analiza y se discierne el concepto de la vocación, que siempre conlleva amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la vocación, todas las vocaciones que usted vea, que usted analice, que usted intente ver, todas las vocaciones deben de tener estos dos elementos primarios: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Siempre en base a eso. Y bueno, esta parte de la vocación tenemos que esgrimirla en el sentido propio de saber qué es lo que nos corresponde hacer. Si estamos llamados a amar, si estamos llamados a tener una familia, si estamos llamados a ser sacerdotes, si estamos llamados a ser religiosas, si estamos llamados a estar en solitario y brindarnos a la comunidad, dice Christopher West: alégrate, porque aún con esa parte, aún con esa parte de la vocación en solitario, esa vocación en acompañamiento, acompañado en el matrimonio, siempre va a ser solamente una representación de lo que vas a llegar a ser en el cielo. Entonces imagínese usted que lo que estamos haciendo aquí, que lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy, si lo vivimos bien, lo vamos a poder disfrutar aquí, lo vamos a poder disfrutar allá. Eso es ser inteligente desde mi perspectiva. La invitación, con todo esto que le acabo de mencionar, es ver en el matrimonio, en la unión de la pareja, uno de los objetivos que tiene nuestra sexualidad. Con todo lo que ya le comenté en el programa y con todo lo que le comenté en el programa anterior. Uno de los objetivos es llegar al Padre con el ciclo trinitario, ser fecundos, convertirnos en esa parte trinitaria y siempre estar orientados hacia Dios. Esa es la realidad de los sacerdotes. Los sacerdotes se casan cuando aceptan sus votos y cuando son ordenados. Se casan con Cristo, porque ellos son parte de su iglesia. Son fecundos cuando tienen sus comunidades florecientes. Ellos están cumpliendo con el ciclo trinitario. Las personas que se casan, que tienen hijos, están cumpliendo con el ciclo trinitario. Solo les falta quizá ser un poco más humanos y hacer mejores humanos. Las personas que entregan su vida, que se consagran al servicio de la iglesia sin ser ordenados y que cumplen con ese ciclo de ser padres, de ser hijos y de ser productos fecundos, dadores de fruto, esas personas están cumpliendo con el ciclo trinitario. Cerramos con esto. La sexualidad humana es la herramienta que nos permite cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Es la herramienta que nos permite expresarnos con nuestro cuerpo, que es una creación de Dios, y con ella debemos ser fecundos. Mientras que el negar el ciclo trinitario es caer en una insatisfacción constante al no tener completa nuestra vocación. Y mientras vivimos todo esto en la tierra, debemos estar conscientes y tener la noción de que todo lo bueno que hizo Dios aquí, lo podremos disfrutar para siempre allá en el cielo. Esa es mi convicción. Como dice el dicho, Dios perdona, el tiempo no, o la canción. Y pues el tiempo se nos ha terminado, pero la verdad, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta información. Falta mucho, de verdad, falta mucho todavía, pero tengo fe y certeza en que lo podremos compartir y seguir platicando en otros programas. Yo le agradezco su preferencia y tiempo, y como en cada emisión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Oscar en el diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis, encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, que por cierto va a ser intervenida quirúrgicamente. Sara, te mandamos un gran abrazo y pedimos por ti para que salgas bien de todo este asunto. También le damos las gracias a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de medio tiempo, Víctor El Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente y caluroso fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Y recuerdo lo que hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.